Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera clase, o bueno, a la tercera parte de la clase de apologética para debatir con protestantes. Ya habíamos tenido, pues, otros temas anteriormente, ¿no? La introducción y un poco de explicación de lo que era la Biblia. Y empezamos con el primer tema que es solo Biblia, ¿no? Sola Escritura, le llaman también. Y pues ya tuvimos dos clases recientemente. Y ahora estamos con la tercera y última parte de este tema. Vamos a recapitular un poco de lo que hicimos la clase anterior y empezamos con el tema nuevo. Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Trono de sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ok, bien, entonces, pues la vez pasada y desde el principio, pues explicamos qué era la postura sola escritura, ¿no? Es una postura que toman una gran cantidad de sectas protestantes, de grupos protestantes, de muchas diferentes denominaciones, obviamente con sus variaciones, ¿no? Pero el principio esencial es el mismo. Es una doctrina que enseña que la Biblia es la única fuente de revelación, fe, doctrina y moral para que el hombre se salve. Es decir, que con solo con la pura guía de la Sagrada Escritura y haciendo lo que ahí dice, uno ya se va a ir al cielo, ¿no? Se va a ganar la gloria eterna. Ok, entonces, esto pues directamente tiene muchísimas consecuencias y ramificaciones, ¿no? Pues si no hay Biblia, pues no hay institución, no hay sacramentos, no hay eh, muchísimas otras cosas que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no? Y pues vamos a primero que nada demostrar que este es un error. También aclaro que esta no es una explicación profunda del tema, ¿no? Aquí se trata cuestiones básicas porque realmente es un tema muy amplio y siempre les voy a recomendar que no se basen solamente en esto, sino que pues continúen constantemente, ¿no? Estas pláticas están grabadas y las estamos subiendo a nuestro canal de Apologética y también al canal de Radio Tradición que ustedes ya conocen y pues para que las repasen y busquen también otras fuentes. Entonces, el primer argumento que daban, o uno de los que usan para basarse en que solamente la Biblia es suficiente, es un versículo de la segunda carta de Timoteo a Timoteo, versículo 3, 16 y 17. Digo, estos son algunos de los ejemplos que vimos la vez pasada, ¿no? En las clases anteriores, por eso vamos a ir un poco rápido sobre ellos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ellos dicen, con leer este versículo, mira, aquí dice que la escritura es lo único que necesitas, perdón, que la escritura es lo único que necesitas para salvarte, ¿no? Pero eh, si haces un análisis muy breve, sin ser ningún tipo de experto o exégeta, pues es evidente que ahí no dice exclusivamente, ni únicamente, ni ningún sinónimo. Toda la escritura es inspirada por Dios y eso es correcto, pero no dice que es la única manera de salvarse, ni que es la única manera necesaria para ganar el cielo, para servir a Dios, para hacer su voluntad, ¿no? Eh, y pues la principal consideración que tenemos que hacer sobre sola Biblia, pues es que todo lo que ellos aleguen de su doctrina tiene que estar en la Biblia, ¿no? Entonces, en los cursos pasados, en las clases pasadas y en esto también vamos a estar recordando mucho
de la manera en que argumentan ellos sus puntos, ¿no? El más común es salirse por la tangente. Tú les dices, ¿dónde dice aquí exclusivamente la escritura? No, no, pero es que no es así lo que quiere decir, es que lo te sacan, es que el rosario no está en la Biblia y es que el purgatorio no está en la Biblia. Primero esto, primero, ¿de dónde concluimos que solamente la escritura es eh, palabra, la única manera de llegar a Cristo nuestro Señor, ¿no? Y pues la verdad es que por donde leas el pasaje, no dice eso, ¿no? Otro, y nosotros les contestamos con otro pasaje, porque obviamente, como ellos no creen en la tradición, ni en la enseñanza, ni en el magisterio, ni en el representante de Cristo en la tierra, ni nada que no esté en las Sagradas Escrituras, pues tenemos que usar las mismas escrituras para demostrarles su error, porque es un error y por lo tanto hay muchas formas de darse cuenta, ¿no? En en este pasaje de la primera carta de Timoteo 3:15 dice, pero en caso de que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, también es clarísimo. ¿Quién es la verdad? ¿No? O sea, o perdón, la verdad es Jesucristo, ¿no? Entonces, columna y sostén de la verdad, quiere decir que está al servicio de la doctrina de Cristo. Obviamente te van a decir, o muy probablemente te digan, es que aquí se refiere al templo, ¿no? ¿Cómo debes de comportarte en el templo? ¿No? Pero el edificio, las cuatro paredes, aunque estén consagradas a Dios, no son fundamento o sostén y columna de la verdad, ¿no? En otras versiones dice fundamento y palabras similares, pero el principio es el mismo siempre. Entonces, aquí no dice las sagradas escrituras son columna y sostén de la verdad. Que eso no quiere decir que las sagradas escrituras no sean palabra divina, lo son, totalmente lo son, pero no son el fundamento, no son en la base en lo que está cimentado o en lo que nuestro Señor Jesucristo cimentó su doctrina, su enseñanza, su ley, su mandato, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo no lo fundamentó no, en las escrituras solamente, ¿no? Sino que lo fundamentó en una iglesia. La institución divina es la iglesia. Entonces, bueno, pues saca este versículo y dile, a ver, las Sagradas Escrituras no son el fundamento de la verdad, es la iglesia. Bueno, no, pero es que son los cuatro templos. No, obviamente que no, no. O sea, hay quienes te pueden decir cosas así. Entonces, esta interpretación de la Biblia pues no está hecha para que cada quien, nomás con leerla, ya alcance el camino de iluminación. Obviamente, si uno lo lee con recta intención, va a aprender. Y si se topa con algo que no entiende, debe de preguntar. Ese es el camino correcto. Más adelante voy a volver a este punto porque también es lo que mencionan mucho. Entonces, ¿qué hacen los protestantes? Decía ahorita, son muy hábiles para desviar el tema. Entonces aquí dice, conducirse en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y ellos te van a contestar, no, 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 no. Jesucristo es la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es total y absolutamente correcto. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero esto no quiere decir ni se contrapone de ninguna manera con que la iglesia sea columna y sostén de dicha verdad que es nuestro Señor. Él hizo una iglesia para él pudo no haberla hecho porque es Dios y puede hacerlo todo, pero en su infinita sabiduría instituir o fundar una institución más bien que siguiera, que fungiera como, que funcionara, perdón, como el cuerpo, organización, que guiara las almas hacia él, eh, fue su decisión divina, entonces no podemos alegarle ahí, ¿no? Hay muchos otros pasajes en los que podemos eh, utilizar para determinar esto, ¿no? Que Jesucristo fundó una iglesia, que instituyó una organización, vamos a llamarle de alguna manera, que obviamente es mucho más que eso, ¿no? Pero pues
no es el punto en este momento, aunque con el favor de Dios, en clases posteriores sí lo vamos a ver. Pero bueno, entonces tú le dices, a ver, correcto, Jesucristo es la verdad, pero eso no, pero este versículo, este pasaje no cancela ni condena el hecho de que la iglesia sea fundamento de la verdad, ¿no? Fundamento quiere decir en lo que está, en lo que se sostiene algo, y nuestro Señor Jesucristo, su verdad, que es Él, la verdad que es Él, pues la fundamentó en una institución. ¿Por qué? Porque así convenía para que los hombres pudiéramos alcanzar la salvación, la vida eterna, conocer su vida, amarle y servirle en esta vida y verle gozar en la otra, como nos enseña el catecismo, ¿no? Entonces, recuerden que estamos repasando estos argumentos que ya vimos en las clases pasadas, pero es muy importante estar recordando. Una disculpa si puede parecer repetitivo, pero pues es necesario. ¿Y que cómo respondemos nosotros a este intento de desvío de los protestantes de decir, no, la iglesia no es la verdad, Jesucristo es la verdad? Ok. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 y 5, es la conversión de Saulo, ¿no? Que se convierte en San Pablo. Obviamente conocemos la historia. Y dice, caído en tierra, oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondió él, ¿quién eres, Señor? Y díjole yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para este tiempo, en la iglesia, ya nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo, a ocupar su lugar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como dice el credo, y ya había establecido, ¿no?, su iglesia, ya había hecho todo lo que iba a hacer en la tierra hasta su regreso para el tiempo final. Entonces, Saulo no estaba efectivamente persiguiendo a Jesús de Nazaret, no estaba persiguiendo al Galileo, eh, buscándolo en donde predicaba y en las casas donde lo habían recibido y en las casas de sus parientes. Él perseguía a los cristianos que sostenían y predicaban las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret. Entonces, eh, ¿a quién estaba persiguiendo? A Jesús. Y entonces, pero no era físicamente nuestro Señor, ¿no? ¿Quién era? Eran sus discípulos, era su iglesia, ¿no? Entonces, Pablo no perseguía a uno solo, sino a todo el que eh, creía y promovía la doctrina cristiana, que esa es la iglesia, ¿no? Todos los que unidos en la fe de Cristo formamos parte de esa divina institución. Ahora, esta interpretación de este versículo, porque algunos me dicen, no, es que está, a lo mejor puedes decir, está acomodado, ¿no? Tú agarraste el pasaje y lo acomodaste. Sin embargo, esto no es mi idea, obviamente a mí no se me ocurrió, ni se le ocurrió al maestro que me enseñó a mí. Esto es la iglesia, este es el magisterio de la iglesia, este es el depósito de la fe, de la tradición que nos ha enseñado que esto es lo que de este pasaje se puede sacar. Y se pueden sacar muchísimas cosas, ¿no? Todos los domingos en la misa se nos lee una parte de una epístola y un evangelio. Y cada año en tiempos ordinarios son las mismas lecturas. Sin embargo, en cada lectura el sacerdote puede o tomar un asunto distinto, no relacionado con el evangelio de ese día, o tomar ese evangelio y darle diferentes enseñanzas, o sacar diferentes enseñanzas de ahí. Y eso es lo que hace la iglesia, interpretar. No soy yo, Guillermo, ni Juan, ni José, los que dicen, es que de aquí de Hechos 9, 4, 5 se infiere que Jesús es la iglesia. No, estas son las enseñanzas de la autoridad depositada en la curia, en los líderes de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Eh, lo cual nos llevó a la siguiente pregunta, y eso ya es con lo que empezamos la siguiente clase. La última clase, pues empezamos a hablar de la tradición, ¿no? ¿Qué era la tradición? Porque, pues, el protestante que te dice, solamente la escritura es necesaria, no se ocupa nada más, y nosotros decimos, no, no, no. La Iglesia Católica, institución de nuestro Señor Jesucristo, está conformada
por las Sagradas Escrituras y la tradición y el magisterio, ¿no? Algunos pueden acomodar tradición y magisterio juntos, pero pues para ser muy específicos son cuestiones separadas, ¿no? Tradición es lo que se ha enseñado desde nuestro Señor Jesucristo hasta nosotros, y el magisterio ha sido toda la explicación que se ha dado, ¿no? Los documentos de los santos padres, la teología, eh, las enseñanzas de los sacerdotes y obispos, etcétera. Todo eso es el magisterio, ¿no? O sea, los que fungen como maestros y que te explican la fe, eso es el magisterio, ¿no? Y eso es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Ahorita vamos a entrar de lleno en esto, o vamos a verlo un poquito más, pero nosotros los católicos sostenemos y comprobamos que la doctrina que nos enseña la iglesia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, se nos da a través de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Y la vez pasada, pues dijimos, ¿y qué es tradición? Dice, y aquí se los leo porque, como les he explicado en otras ocasiones, yo no lo puedo explicar mejor. Dice, la divina tradición es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, confiada o entregada a los apóstoles y transmitida por ellos oralmente a sus sucesores, en la función docente, es decir, al magisterio eclesiástico, y providencialmente conservada en los escritos de los santos padres. Sirve de criterio para conocer con toda certeza cuáles son los libros inspirados, tanto en el magisterio eclesiástico, romanos pontífices y concilios, como los santos padres, enseñando en concreto cuáles son los libros inspirados por Dios. El criterio para discernir los libros inspirados es el testimonio de los apóstoles transmitido de generación en generación. Ay, perdón, se me movió aquí. De generación en generación y conservado en la iglesia. Entonces, aquí no es lo que a los discípulos de Cristo y sus discípulos y etcétera, etcétera, hasta nuestros días se les ocurrió, ¿no? Con toda certeza, ¿cuáles son los libros inspirados por Dios? La tradición apostólica que se basa, a ver, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los 12 apóstoles que había que comer su cuerpo y su sangre y les enseñó toda la doctrina. Ellos a su vez a sus discípulos y a sus discípulos. Y si analizamos toda la historia, vemos una línea inquebrantable y que no ha sido cambiada, ¿no? Que quienes han cambiado esa doctrina son los que indistintamente o más bien siempre se separan de la iglesia, ¿no? Nunca alguien que diga, eh, soy católico, pero pero voy a cambiar lo que la Iglesia Católica dice. No, dice, la Iglesia Católica interpreta mal y me voy a ir a fundar mi verdadera iglesia, mi propia sección, mi propia grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la constante es que quien niega algo de la tradición apostólica no se retira de la Iglesia Católica, ¿no? Es el que se va. Siempre ha sido la constante en todas las herejías, hasta el horrible modernismo, ¿no? Que cambió hasta eso. Entonces, la tradición dice aquí una cosa muy importante. El magisterio eclesiástico, romanos pontífices, concilios y santos padres. Todas estas personas, pues, son las que van escudriñando la doctrina, van escudriñando las escrituras y van aprendiendo y servidos por el Espíritu Santo, van entendiendo más cosas que nos sirven para vivir mejor como católicos, para servir más perfectamente a Dios, ¿no? Eh, no nos dieron todo ya listo, ¿no? Nos dieron las cosas para buscarle, para mantenernos firmes, para no creer que ya sabemos todo, ¿no? No creer que porque ya fui al catecismo, ya entendí la fe y ya voy a ser un excelente o el mejor católico que se puede ser. No, no es así. La vida de salvación es una vida de mérito constante que hay que estar ganando, ¿no? Los concilios, pues, inspirados por el Espíritu Santo, eso también es dogma de fe. Los romanos pontífices, institución divina, y pues todos los santos padres, ¿no? Los santos padres son los primeros cristianos, eh,
que mantuvieron firme, que transmitieron esta doctrina, la documentaron después y la mantuvieron firme por los siglos, ¿no? Entonces, la tradición no es una costumbre. Las cosas se hacen de una manera porque nos conviene y después se cambian porque no nos conviene. Eso es una costumbre. Así se hace, así se ha hecho siempre. Pero la tradición es mantener vivas esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que si fuera una tradición humana, si no hubiera nada divino en esa tradición, hubiera sido el peor teléfono descompuesto de la historia, pues, ¿no? Probablemente ya ni supiéramos de nada de Jesucristo, salvo rumores, historias inventadas. Ya en su tiempo había historias que piadosas o de mala fe no habían sido inspiradas en nada de la vida de Jesucristo, ¿no? Hubo muchos escritos que la iglesia dijo, esto no es tradición apostólica, esto no es doctrina, y por lo tanto no lo consideraron dentro de la Sagrada Escritura, ¿no? Los famosos apócrifos y muchos otros libros. Hay libros piadosos que dicen cosas buenas, pero que no estaban basados en lo que nos habían enseñado desde el principio. Ahorita vamos a ver un ejemplo más a profundidad. Por lo mismo de que existe una tradición, por lo mismo de que existe eh, un vivo ejercicio de mantener intacta todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente todos los discípulos y todos nuestros maestros pues tienen que estar guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Sin la guianza del Espíritu Santo hace mucho que la iglesia simplemente hubiera desaparecido, ¿no? Y ahora pues ni ante los peores embates que hemos tenido en la historia, vemos que desaparece, ¿no? Se mantiene firme. Y esa es una cosa francamente mm, maravillosa, milagrosa, sorprendente, ¿no? Quien no quiera ver cómo ha sobrevivido la iglesia ante este mundo abiertamente demoníaco, pues ya no, realmente no quiere ver, ¿no? Eh, precisamente porque hay este magisterio, hay reglas y leyes, ¿no? Y por eso nos preguntamos, ¿debemos interpretar por nosotros mismos las escrituras? Pues no, ya acabamos de decir que es el magisterio de la iglesia el que nos va a guiar en esas lecturas. Sin embargo, eh, y este es un mito típico de los protestantes, a los católicos no los dejan leer la Biblia, los quieren tener ahí encerrados, los quieren tener ignorantes para que sigan este, dando dinero y para que sigan viviendo en esa vida tan engañados, ¿no? Esa vida, sigan viviendo engañados. Y obviamente no es cierto, esto nunca ha sido cierto en ningún momento. La doctrina de la iglesia nos dice, no leas la Biblia. Lo que no se nos permite es interpretar la Biblia a nuestro criterio. Es decir, yo creo que aquí eh, es muy claro, me está diciendo el pasaje que, que puedo romper la ley un poquito para hacer mi negocio, que en algunos casos sí está justificado separarme de mi mujer en situaciones ordinarias, que etcétera, etcétera, ¿no? Que no pasa nada si me convierto, que puedo vivir una vida de maldad, de pecado, de ofensa a Dios, y al final, mientras le pida a Cristo, perdóname, como lo hizo el buen ladrón, me van a perdonar todo. Eso no es doctrina cristiana y eso es lo que algún muy vivito ahí podría decir, pues, y te puedes arriesgar, pero todos sabemos que en la gran mayoría de las veces eso no termina bien, ¿no? El mismo Pedro nos dice, asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro está hablando de San Pedro, está hablando de San Pablo, ¿no? Y está muy claro, pues, no solo los que sostienen la postura de sola Biblia, sino todos los protestantes en general, le dicen que la Biblia es perspicua, ¿no? Que se explica sola sin necesidad de, de que nadie te lo explique. Tú con que la agarres y la leas vas a entender y vas a saber lo que tienes que hacer y lo vas a hacer. Y no es cierto. El mismo San Pedro nos los dice claramente, ¿no? Hay cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables, no solo los que no saben, ¿no? Sino los que saben, pero no están bien,
tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Eh, si tienen alguna pregunta, la pueden poner por el chat o pueden interrumpirme con confianza, ¿eh? Tal vez me tarde un segundito nomás en verla. Entonces, por lo mismo, ¿en quién tenemos que confiar? Pues en el leído, en el instruido, en el maestro. Este, Nuestro Señor Jesucristo, pues era Dios, obviamente Él tenía todas las respuestas y pues Él no tuvo que ser un fariseo para que se le enseñaran las escrituras, ¿no? Porque Él mismo dictó las escrituras como Dios, ¿no? Siendo Dios, no como Cristo físicamente. Entonces pues nuestro Señor, aunque era un hombre humilde, no era ignorante, obviamente, y en esa sabiduría la transmitió, ¿no? Y a los apóstoles, que sí eran hombres humildes, ignorantes, de poca instrucción, los hizo sapientes, ¿no? Los hizo sobrenaturalmente sapientes, ¿no? Por eso por eso el Espíritu Santo bajó sobre ellos para que tuvieran los dones necesarios para poder predicar la doctrina. Sin el Espíritu Santo es imposible que 12 pescadores, o bueno, 11 y los que lo suplieron ahí a Judas y los demás, es imposible que 12 hombres hubieran esparcido la doctrina de un carpintero de Galilea. Pues no, estadísticamente no podía ser si no fuera con el auxilio divino, ¿no? Y, y, y hay quienes alegan, bueno, pues entonces, pero ¿para qué darle tanto? ¿Para qué complicarla tanto, no? ¿Para qué hacerla tan cansada de que tuvieran que predicar y ser perseguidos y ser torturados y sufrir todo lo que sufrieron? Pues porque hay que ser meritorio, pues. Dios con una gota de su sangre nos abrió la puerta del cielo. Con una gota de su sangre, con la que se derramó en el día de su circuncisión, ya era suficiente para que el sacrificio necesario para nosotros eh, se hubiera cumplido, hubiera sido satisfecho. Pero él no quiso. Él quiso morir, como ya sabemos que lo hizo, para que la redención fuera súper abundante, ¿no? Para que los méritos de su muerte fueran abundantes eh, en demasía. Muy bien, pero me desvío, perdón. Entonces, esta tradición y este magisterio tiene la responsabilidad y el poder de guiarnos en cómo debemos entender las escrituras. Eh, Les voy a poner aquí un ejemplo de cómo los protestantes tuercen o abusan, como acaba de decir el versículo anterior, ¿no? En Mateo 26, 26, y nuestro Señor dijo, mientras comían, pues ellos tomando Jesús pan y habiendo bendecido, partió y dio a los discípulos diciendo, tomad y comed, este es el cuerpo mío, ¿no? Y aquí, pues es nada más un ejemplo para hablar de la Eucaristía. Hay muchos pasajes donde Jesucristo explícitamente nos dice que Él es que teníamos que comerlo, ¿no? Incluso en el griego, la palabra que usan es masticar tal cual, no comer. Y queda bien explicado que es literal, ¿no? Que no es una simbología de su cuerpo, que no es en memoria, que el pan no es es un recuerdo de cuando él estuvo aquí, sino que literalmente tenemos que comer su carne y beber su sangre, ¿no? Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y lo que después nos explican y ratifican en los santos padres y doctores de la iglesia. Pero entonces los protestantes dicen, no, eso no es literal, no es así, no tienes que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque por ejemplo, aquí en Juan 15 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Jesucristo no es una vid, ¿verdad? Jesucristo no era una planta con hojas verdes y raíces, etcétera, que daba uvas. Entonces tampoco era que ese pan fuera literalmente su cuerpo, su carne, y que ese vino fuera su sangre. Entonces son mentiras. O sea, no es cierto que Jesucristo nuestro Señor quería que comieras su carne y bebieras su sangre, porque no es una vid tampoco. Y para una persona que no está instruida en la doctrina, esto suena lógico, ¿no? Pues sí, es cierto, Jesús no es una planta, entonces tampoco iba a ser literalmente
un pan o un pan que se convirtiera en su músculo y en su corazón, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que ver lo que enseña la tradición, lo que enseña las sagradas mismas escrituras, porque también ellos no son letrados, conocedores de la fe, ¿no? Simplemente agarran versículos y las tuercen y se los memorizan y parecen impresionantes, pero no conocen la escritura completa. De hecho, una técnica muy común es cuando te citan un versículo que tú no conoces o no, o que parece muy lógico lo que dice, a ver, vamos a ver el contexto. Lee el capítulo completo o simplemente lo que dice antes y lo que dice después. Y entonces ya pones la lectura en contexto y dices, no, ya cambia por completo, cambia el sentido de lo que nos está diciendo la escritura, ¿no? Son muy hábiles en engañar. Las sectas protestantes no están diseñadas eh, para el beneficio de la humanidad, están diseñadas para destruir a la Iglesia Católica. Entonces, malamente, pues, o astutamente, se sirven de nuestra ignorancia para engañar a muchísimas personas, ¿no? Entonces, de entrada, no le crean. Si no sabes, pregunta, pero no te vayas con la finta de que, sí, es cierto, tienes razón, ¿no? Eh, este ejercicio que les digo de tomar literal algo, eh, es muy común y hay que ver cómo tomarlo, ¿no? La regla de la interpretación, la regla de oro es que no importa que alguien escriba o hable de forma literal o de forma metafórica, ¿no? Su intención siempre es literal, hablando de las escrituras. Lo que realmente importa es saber la intención de lo que quiso decir el escritor, que es lo que les digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un novio, un joven está describiendo la belleza de su novia y dice, mi novia es resplandeciente como el sol en la mañana y sus ojos brillan, ¿no? Como luceros, poniéndonos muy cursis. Y si otro joven dice, mi novia es muy bonita, físicamente es muy guapa. Los dos están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué entiendes tú? Entiendes que un muchacho está describiendo la belleza física de su novia. Ese es el fondo del asunto. Que el primero quiera hacerlo tan poéticamente como se pueda y el otro sea muy sencillo en decirlo, el principio es el mismo, ¿no? Entonces, en en las Sagradas Escrituras hay que tomar este principio. Obviamente no es suficiente para decir, ya con ese principio voy a poder leer toda la Biblia y yo lo voy a entender. No. Por lo general se nos recomienda que leamos, que tengamos a la mano Biblias comentadas, es decir, eruditos y estudiosos que hicieron traducciones, que hicieron estudios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la religión, y que te explican los comentarios en pasajes, ¿no? Por eso antes las Biblias eran así voluminosas como la imagen, porque pues eran escritas a mano no había pues la tecnología, ¿no? Ahora, las Biblias son voluminosas porque aparte de la escritura, tienen comentarios abajo, ¿no? Por ejemplo, está la Biblia de Monseñor Strobinger, que es un comentarista, hizo una traducción directa de la Vulgata, creo, al español, hizo muchos comentarios. Sin embargo, el español en que está escrito es un poco, es a veces difícil para nosotros, es el vosotros podéis y sabéis y tenéis y conocéis y todo eso, ¿no? Que es correcto, pero no es nuestra costumbre hablar así. Hay otro autor que se llama la Biblia Torres Amat, que está escrita para el español de Latinoamérica, ¿no? Entonces, también es buena, no está alterada de ninguna manera, ¿no? Porque pues los protestantes también diabólicamente tuercen las escrituras siempre que pueden, ¿no? Acuérdense, les decía ahorita, su misión no es la salvación del mundo, su misión es anticatólico. Si ustedes escuchan la prédica de cualquier protestante, te va a decir, es que
no, uno no necesita sacramentos, Jesucristo solo salva en tu corazón, no ocupas un bautismo, Jesucristo es la clave para ser una mejor persona, yo salí de los vicios y no ocupé de andarme confesando y así. Siempre van intercalando alguna alusión a Jesús, un comentario de odio a la iglesia y así. Y los mezclan como veneno. Si tú le pides a un protestante que quite su discurso anticatólico o que remueva todo lo anticatólico de su discurso, se va a quedar en muy pocas palabras, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta esto, así se debe, cuando leamos la Biblia, hay que tomar esta consideración. Ok, me dicen aquí que sí hay una alteración de la Torre Samat. Probablemente ya las ediciones modernistas pues ya están movidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, preguntarle al sacerdote si la Biblia que tenemos es buena, es, no está alterada, ¿no? Eh, muy bien, entonces, ya que entendemos un poquito de todo esto que vimos, son algunos ejemplos, porque hay muchos más, de cómo los protestantes tuercen las escrituras, ¿no? Volviendo a la tradición, que ya vimos lo que es, vamos a ver un ejemplo nada más, porque otra vez hay muchos ejemplos, y les recuerdo que esto pues es básico, tristemente. Hay muchos ejemplos y vamos a ver uno de cómo la Sagrada Tradición, o qué es lo que nos enseña la Sagrada Tradición de ese versículo, de este es mi cuerpo y este es mi sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a ver el caso de San Irineo de León, que fue el obispo de León del año 189 al año 202, o sea, en el segundo siglo del cristianismo, muy reciente todavía, eh, todavía ni siquiera era la religión oficial del imperio. En este punto todavía eran perseguidos los cristianos, pero ya estaban eh, diseminados como nuestro Señor Jesucristo lo mandó, ¿no? Y San Ireneo de León fue un apologista, ¿no? Aparte de ser obispo, fue un gran defensor de la fe y su obra más importante se llama Contra los herejes, ¿no? Donde desmiente muchas herejías que en ese tiempo estaban rondando y acechando la iglesia. Es lógico que va a haber quienes prefieran su verdad a la verdad de Cristo. Es lógico saber que nuestra naturaleza caída nos va a hacer eh, preferir preferirnos a nosotros mismos que preferir a Cristo. Y es también sabido que pues el demonio no solamente va a desviar a las almas, sino que activamente va a tratar de destruir la doctrina, ¿no? El demonio sabe que no puede destruir a Cristo, pero puede destruir su obra, que es las almas, ¿no? Perder a las almas. Entonces, en un extracto, este libro está en internet, es muy fácil de buscarlo, así nomás pónganle San Irineo de León contra las herejías. En el libro cuarto, capítulo 18, dice, pero si este cuerpo carnal es alimentado con el cuerpo y sangre del Señor, ¿cómo puede ser que este cuerpo no reciba el don de Dios, que es la vida eterna, siendo nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo y siendo miembro suyo? En otro libro en otro capítulo dice, así pues, tomando el pan de la creación, dio gracias diciendo, este es mi cuerpo. Y asimismo, el cáliz, parte de la creación a la que pertenecemos. Confesó ser su sangre y les enseñó la nueva oblación de la nueva alianza, la cual, según la profecía de Malaquías, la iglesia ha recibido de los apóstoles y en todo el mundo ofrece a Dios. Entonces, si yo le muestro esto a un protestante, probablemente me diga, no, no, pero pues, ¿y ese quién es, no? Ese no es, eh, ese era un católico que ya estaba mal, que ya estaba pervertido, que ya se había perdido. Obviamente estos dos pasajes no son suficientes para hacer una apología completa de la doctrina del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No, esto es nada más un ejemplo de que que esta creencia no la inventó la iglesia, ni fue una idea de Constantino,
ni tantas tontadas que dicen los protestantes, ¿no? A veces, sí es cierto, los católicos no leemos la Biblia, pero hay protestantes que se pasan de absurdos, ¿no? Entonces, de perdida, eso sí los podemos rebatir. Entonces, ¿qué es la enseñanza de San Irineo con estos dos pasajes donde habla propiamente de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Claramente enseña que el pan y el vino en la Eucaristía se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. No es solo un símbolo, no es un memorial, sino una realidad espiritual en la que Cristo mismo está presente, ¿no? Verdadero cuerpo y verdadera sangre, dice el catecismo. Unidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Irineo vincula con la encarnación de Cristo, subrayando que así como Cristo se hizo carne, el pan y el vino de la Eucaristía se convierten en su cuerpo y sangre, alimentando así a los creyentes y uniéndolos con él, ¿no? Entonces, esta era la doctrina eh, de Irineo, y dice, y él menciona también, ¿no? Que es una enseñanza recibida de los apóstoles, o sea, doctrina esencial y continua de la fe cristiana desde los primeros tiempos. Pero decía ahorita, ¿y quién es San Irineo? Pues, bueno, San Irineo de León, obispo de León, fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan Evangelista, y quien, pues, ya sabemos, fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo directamente, ¿no? Entonces, si los leemos a ellos y leemos a los que siguen de Irineo, obispos de la iglesia, sacerdotes, santos padres, más adelante viene San Agustín, y más adelante viene Santo Tomás, y más adelante vienen los otros 32 doctores de la iglesia, son 34. Todos mantienen esta línea, todos se mantienen en esta línea apostólica. ¿Y cómo puede ser que no se haga un teléfono descompuesto? Pues por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Eh, ¿Por qué no habría de valerse Jesucristo nuestro Señor, Dios, de la tradición apostólica? Porque las Biblias se escribieron casi en el año 400. Bueno, la compilación de la Biblia ya tal cual, la Vulgata, fue casi en el año 400. Los primeros escritos empezaron a aparecer casi 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Las cartas, pero estaban dispersas por ahí. Incluso hay una carta que se perdió. San Pablo manda una carta a, no recuerdo la ciudad, y les dice, le mandé una carta a los de la Odisea, y resulta que esa carta no existe. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo mandó doctrina que se perdió y que está incompleta, no se puede, ¿no? Que también es otro argumento en contra de, de este tema de la sola Biblia. Ese caso lo comentamos en la plática 1, en la clase 1. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, y siempre desde el principio, ha mandado a los apóstoles, primero que nada, Él enseñó. Nuestro Señor Jesucristo no escribió nada. En ninguna parte de la Biblia dice Jesucristo escribió un libro, una carta, y mandó que todos la aprendieran. Después a todos se lo enseñó a sus apóstoles oralmente. Después les dijo, ir a todas las naciones y enseñar sin alterarlo en nada, será lo que los he enseñado. Ir y enseñar, les dijo, no, ir y escribir la Biblia para que todos aprendan. Las Sagradas Escrituras fue una necesidad natural, porque nuestra mente tan frágil y tan débil, pues no podía tal vez retener todo, ¿no? Aunque cuando hay fe uno se aprende las cosas realmente. Los apóstoles iban a una ciudad, predicaban, enseñaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tal cual Él se las enseñó, fundaban una iglesia y se iban, y luego a otra y a otra. Y en el momento de no poder volver a aquella ciudad inicial, entonces le escribieron una carta donde le decían, acuérdate que hay que portarse de esta manera, y acuérdate que hay que arrepentirse, y etcétera, etcétera. Entonces, las cartas, los evangelios, eh, no fueron la primera enseñanza de la doctrina cristiana. Entonces, ¿qué pasa con todos los católicos o todos los cristianos que no supieron leer? No tenían manera de salvarse entonces, era imposible. Y pues eso sería una injusticia tremenda, ¿no? Eh, en este
Aquí les puse este extracto de una carta que Ireneo, se me va el nombre, pero que Ireneo le escribe a Florino, y así se va, ¿no? Otro discípulo. Y donde en esta carta describe todas sus experiencias o menciona que conoció muy bien a San Policarpo. Policarpo se sustenta, hablaba, su vida, su venida, el carácter de su vida, su apariencia física, los discursos que hacía al pueblo, cómo relataba su trato con Juan y con los demás que habían visto al Señor, cómo repetía de memoria sus palabras y todo lo que había aprendido de ellos acerca del Señor, sus milagros y sus enseñanzas. Todo esto Policarpio lo había recibido de testigos oculares de la vida del Verbo y lo anunciaban de acuerdo con las Escrituras. Y ahí se va la tradición, pues, ¿no? Este, Irineo le enseña a Florino y Florino le enseña al que sigue y al que sigue y así hasta, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta tradición apostólica, les digo, este es un ejemplo nomás, no, no es para ir con los protestantes y ya te voy a demostrar que yo sé todo, no, es nomás para entenderlo nosotros y empezar a estudiarlo, ¿no? El cardenal Newman decía, conocer la historia de la iglesia es profundizar en la historia de la iglesia, es dejar de ser protestante, porque hay muchas denominaciones que aman hablar de los primeros cristianos y los verdaderos cristianos. Bueno, pues estos son 200, menos de 200 años de y eran vivos cristianos que predicaban completa y abiertamente y creían completamente en que los apóstoles y los sacerdotes tenían el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Esta tradición, pues, es fundamento de toda la enseñanza cristiana, ¿no? Que obviamente hay quienes la han desviado, pero eso no la hace falsa. ¿Cómo atacan los protestantes a esta tradición? Eh, Utilizan ciertos pasajes, ¿no? Igual, repito, no son todos los pasajes, son algunos. Este, Vamos a ver un caso. ¿No? Las sectas son principalmente estos dos, San Mateo 15, capítulo 15, versículos 1 al 9, y San Marcos 7, 1 al 13, ¿no? Eh, Prácticas deshonestas y terribles de los protestantes. Vamos a ver una. Dice en San Mateo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús le respondió, ¿por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? ¿No? Entonces, de ahí dice que al seguir la tradición estás rompiendo el mandato de Dios, te va a decir un protestante. En el otro dice, se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Fíjense, ¿no? Si tú lees esto y un protestante te dice, no ves, hermano, no ocupas la tradición, no, no, porque aquí Jesucristo condena la tradición. Los que la siguen no lo están siguiendo a él. Y uno ignorante dice, no, pues sí, cierto. El maestro Rubén nos contaba de personas que en segundos, con un argumento de estos, ya, no, tienes razón, ya me voy. Está mal la Iglesia Católica. Desechan por tierra decenas de miles de análisis y de enseñanzas y de milagros y de la grandeza incalculable que tontamente no conocemos de la Iglesia Católica. Porque un cholo ahí del barrio le dijo que aquí decía que estaba mal. Y no es por denigrar a nadie, ¿no? Pero
Es simplemente por demostrar con qué facilidad se nos engaña cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la explicación en el contexto de estos pasajes? Es que Jesús está respondiendo, Jesucristo nuestro Señor está respondiendo a los fariseos y escribas que lo criticaban a él y a sus discípulos por no seguir ciertas tradiciones ceremoniales, como lavamientos rituales, los acusa de poner sus propias tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Jesús condena las tradiciones ceremoniales de los judíos, en ningún momento está condenando la sana tradición o tradición apostólica, ¿no? Dices tú, es que es muy lógico, tal vez, cuando estás consciente de que te van a malinterpretar un pasaje, dices, es muy lógico, pero te agarran en la calle sin leer, ahí es un muy buen momento para decir, a ver, lee todo el capítulo, ¿qué más dice? También entender el contexto, ¿no? También conocer la doctrina, si no conocemos la doctrina, no vamos a poder entender mucho de las Sagradas Escrituras. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A redimirnos. ¿Y qué más? Ya a abrogar la ley antigua. Todo el Antiguo Testamento estaba diseñado para preparar al pueblo de Israel en la venida del Señor. Todo el Antiguo Testamento, su función era mantener el registro del pueblo elegido y todas las profecías y enseñanzas de cómo debía vivir el pueblo elegido hasta la llegada del Señor, porque cuando Él llegara, la vieja alianza se abrogaba y empezaba la nueva alianza, porque ya no, después de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay una nueva época de, de otra alianza, ¿no? Va a regresar Él ya para el fin de los tiempos, para la gloria de muchos y la perdición de otros. Entonces, aquí, esa enseñanza, ese conocimiento de que Jesucristo vino a abrogar la ley antigua es súper importante para entender los sacramentos, porque, o sea, ¿qué quieren entonces los que no entienden esto? Que andan circuncidando bebés todavía, ¿no? Que a nuestros ojos nos parece barbárico, pero pues era una práctica del pueblo, junto con las otras como 600 reglas ceremoniales o no sé cuántas que tenían los hebreos, ¿no? Ahí están documentadas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo condenaba el que siguieran tomando en cuenta esos rituales que ya no aplicaban, ¿no? O él venía a decirles, ya no, porque ahora yo soy el que va a venir a decirles cómo, pero pues no le creyeron y ya conocemos el resto de la historia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nomás de cómo ellos atacan la tradición. La tradición en las Sagradas Escrituras se encuentra en muchos versículos. Esos también los mencionamos la clase pasada y estamos trabajando en un documento donde se redacta todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien acepta que nomás la Biblia es la única fuente de salvación? Pues automáticamente niegas casi todos los dogmas de la iglesia, ¿no? En la Biblia no viene el rosario, pues no hay que rezar el rosario. En la Biblia no viene el purgatorio, pues no hay que sacar ánimas, no podemos, no existe el purgatorio, no hay ánimas benditas del purgatorio y no podemos tener la excelentísima, devoción de sacar almas del purgatorio que intercedan por nosotros y a quienes ayudemos a pagar esa culpa tan grande que están pagando ahí. No existe la Sagrada Eucaristía, no recibimos a Cristo en su cuerpo, en su sangre, no recibimos el estado de gracia para acabar pronto, pues, y no existe un representante ni una autoridad, y a nadie que nuestro Señor Jesucristo haya ungido como representante, y no existe quien apaciente sus ovejas, como se lo pidió 3 veces a Pedro. La, las consecuencias de la sola Biblia son directamente eh, ataques a la Iglesia Católica. No es una manera eh, de reinterpretar la escritura, no es una manera de reinterpretar la doctrina, es un ataque frontal a la Iglesia Católica, porque la postura de sola Biblia echa por tierra casi todo, o todo, vamos a decir, pues excepto las escrituras de lo que es la Iglesia Católica. No hay sacramentos, no hay bautizo, porque el bautizo no está en la Biblia, según ellos, ¿no? El bautizo de niños, dice, no está en la Biblia, que ese es un tema muy, muy importante, que es tan importante, pues, que se maneja aparte como
específicamente el bautismo, ¿no? Y entonces, pues, como no está en la Biblia, pues todo es idolatría, todo es falsa doctrina, la Eucaristía es un símbolo, eh, rezarle a María Santísima es paganismo, es idolatría, y al Papa también es idolatría, y invocación y rezar por las benditas almas del purgatorio es invocación de los muertos, ¿no? Brujería. Y la iglesia es un simple edificio, ¿no? No ocupas un templo para reconocer la grandeza y la majestad de nuestro Señor, creador de todo y supremo nuestro. Entonces, todas las verdades de la Iglesia Católica las echa por tierra. Esta simple y pequeñita eh, aseveración de que la Sagrada Escritura es lo único que se necesita, ¿no? En la clase pasada explicamos que eh, la Biblia no puede ser la fuente de autoridad. No puedes decir la Biblia es la única fuente de autoridad porque lo dice la Biblia. El Corán también lo dice. Entonces, porque lo dice ya es verdad. Tiene que haber algo que la sustente, tiene que haber una autoridad que con toda su potestad, con todo su poderío, declare esto es Sagrada Escritura. Esto es la palabra de Dios que se mantuvo por medio de la tradición y que finalmente quedó redactada según su voluntad. Y que no todo está redactado, ¿no? Porque ahí mismo dice en la Escritura, no alcanzarían los libros para poner todas las cosas que hizo nuestro Señor. Y hay cartas perdidas como la carta de la Odisea. Y creo que hay otro también que está perdido, pero no recuerdo. Entonces, la Biblia no puede ser eh, la única fuente de salvación porque la Biblia lo dice. No. Y ahí nos remitimos al primer versículo, ¿no? Toda Sagrada Escritura es útil, ¿de acuerdo? Porque Jesucristo no va o Dios nuestro Señor no va a poner palabras ociosas, ¿no? Si nosotros vamos a dar cuenta de las palabras ociosas que demos, dice también la Biblia, ¿cómo va a poner él palabras sin fundamento? A lo mejor eh, hay versículos de la Biblia cuyo fin es muy sencillo, enseñarnos algo básico. A lo mejor a veces es entender un contexto de por qué las cosas eran como son, por qué las cosas eran como eran, y a veces hay cosas muy profundas que no estamos para entender todavía. San Jerónimo, que tradujo la Biblia, dijo, el libro de revelaciones, que es el del libro de Apocalipsis, tiene más misterios que revelaciones. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, no nos da todas las respuestas para que siempre estemos buscando la verdad. Al que le dan todo el dinero, pues no trabaja, porque no tiene necesidad de trabajar. Entonces, si nos hubieran dado todo, probablemente ni lo conociéramos, ni lo procuráramos. Entonces, uno en su afán, en su fe de ser católico, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, debe de buscarlo, debe de seguir buscando y saber sus limitantes también y ser humilde, decir esto no sé, y esto lo pregunto, y esto lo averiguo. ¿Mm? La vida del católico debería ser un constante ejercicio eh, de estar pensando, estudiando, eh, conociendo, predicando y sobre todo cumpliendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El entretenimiento nos comió a todos muy feo. Y todo eso, todas esas consecuencias negativas salen de una postura, de sola Biblia. No es la única. La que sigue con este, vamos a terminar el punto de sola Biblia. Y el tema que sigue es sola fides, ¿no? Pues, o solamente la fe, ¿no? Con creer en Cristo, ni siquiera con leer tus palabras, con que tú creas en Cristo y lo aceptas en tu corazón, ya, Él murió por ti, tú nomás tienes que creer en Él. Peor aún, más devastador todavía, ¿no? Esto es el mal y los lujos no tienen fin.
Uno puede seguir buscando lujos y lujos y nunca va a llegar al tope. Uno puede seguir haciendo mal y mal y mal y nunca va a llegar al tope tampoco. El próximo tema va a ser Solafíes. Eh, si alguien quiere participar en el grupo Apologética, que es pues donde mandamos las ligas, mandamos material, o si no quiere entrar al grupo porque ya están en muchos grupos, me pueden mandar un mensaje directo a mí, les puedo mandar la presentación, les puedo mandar el material donde nos, de donde sacamos toda esta información. Si tienen dudas, sabes que en mi trabajo hay un compañero que es protestante y está muy insistente y me hizo dudar o me hizo unos cuestionamientos que no sé cómo responder. También estamos con toda bueno, más bien el maestro Rubén, ¿no? Que es el que nos está guiando en esto. Él tiene toda la disposición y nosotros también de ayudar a sacar adelante esas dudas, esos cuestionamientos, ¿no? Ya vamos a cumplir ahora en octubre 2 años, o en agosto, creo que ya. En agosto ya cumplimos 2 años de haber iniciado el curso de apologética con altibajos, obviamente, y pues los alumnos del primer curso estamos haciendo los pininos en esto, ¿no? Espero que no hayamos eh, hecho mucho desastre. Bueno, por mi parte es todo. Eh, Próximo miércoles, con el favor de Dios, continuamos con el tema de Sola Fides, Sola la Fe Basta, que también van a ser varias sesiones, porque igual que este es largo, y después así nos vamos a ir con varios temas, ¿no? El bautismo, eh, María Santísima, Madre de Dios, la Eucaristía, la Santa Misa, todas las cosas que atacan a los protestantes, las vamos a defender y vamos a aprender a defenderlas. Si tienen alguna duda, comentarios, bienvenidos, ¿no? Aquí los pueden hacer por el chat o me pueden mandar por WhatsApp ahí a los que, si alguien no tiene mi número, pues aquí me puede preguntar, no hay problema. Si no hay preguntas, pues les agradezco mucho la participación. Les recuerdo que estas van a subirse en nuestro canal de Apologética Católica y también en Radio Tradición. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad,